Bienvenido, bienvenida a este nuevo capítulo del audiolibro La libertad del ser, de Annie Marquier, Camino hacia la plenitud. Hoy leeremos el capítulo sobre la estructura rígida, frialdad, control y bloqueo emocional, el insensible. Empezaremos por el apartado de relatos. Jean es gerente de un banco. Está casado y tiene 4 hijos a los que educa con severidad. Vive en una casa muy bonita, muy cuidada, en el lado oeste de la ciudad. Al terminar sus estudios universitarios, consiguió un buen empleo en un banco. Lleva muchos años allí. Ha ido subiendo de categoría poco a poco, gracias a la seriedad de su trabajo. Tiene 2 coches, uno para él y otro para su mujer, que cambia cada 2 años, pero es fiel a la marca, solo renueva el modelo. Su vida está perfectamente planificada, no hay lugar en ella para lo imprevisible. Detesta los imprevistos. Las visitas a la familia son una obligación que realiza con regularidad y planifica con varios meses de antelación, pues Jean no tiene unas relaciones muy cordiales con sus padres, ni tampoco con sus hermanos. Su padre, notario de profesión, nunca ha tenido con él un gesto de cariño. Eso no se hace entre hombres. Y su madre, una mujercita irrelevante que se ha pasado la vida sirviendo a todo el mundo, continúa haciéndolo con una discreción y un silencio casi absolutos. Durante esas visitas, hablan de cosas intrascendentes, de proyectos materiales, de comprar otro coche o una segunda residencia, o un nuevo modelo de máquina cortacésped, a veces de política, pero con neutralidad y sin apasionamiento alguno. Planifica las vacaciones con 1 año de antelación por lo menos, y lo deja todo reservado y pagado. Hace deporte, juega al tenis una vez a la semana, con regularidad, y ha instalado en su casa un pequeño gimnasio, con varios aparatos para entrenarse físicamente y mantenerse en forma. Todas las mañanas pasa 20 minutos allí, entrenándose, y nada le hace salir de su rutina. Jean va siempre muy bien vestido, con sobriedad y elegancia. Es un hombre guapo, tiene muy buen aspecto. Impone a sus hijos la misma rigidez, controlando constantemente sus estudios y sus juegos. Su mujer también está sometida a las mismas condiciones, y no tolera que se lo contradiga. Detesta los animales domésticos y, a pesar de las reiteradas peticiones de sus hijos, siempre se ha negado a tener animales en casa. Las únicas veces en las que ha salido de su fría impasibilidad, encolerizándose incluso, ha sido cuando le han hablado de tener en casa un perro. Como si le hirvieran en carne viva. Todo el mundo se amilanó ante la autoridad paterna. Una vez, sin embargo, su hija pequeña, Marielle, llegó del colegio con un gatito que había encontrado herido en la calle. Por deber, aceptó que lo llevaran al veterinario. Una vez curado, el gato recuperó de inmediato su vitalidad y se puso a correr por todas partes, y se atrevió incluso a saltar sobre las rodillas de Jean mientras él leía el Financial Post. No le gustó nada en absoluto, y cuando al día siguiente se dio cuenta de que el gato había pasado la noche en la cocina porque alguien había dejado cerrada la puerta del sótano por descuido, dijo que había llegado el momento de deshacerse del animal. Marielle se puso a llorar. Le prometió a su padre que se ocuparía más del animalito y que no ocasionaría más desastres, que estaría quieto todo el tiempo. Pero al gato no le impresionó el veredicto paterno, y continuó poniendo alegría en la casa y haciendo locuras. Jean iba poniéndose cada vez más impaciente, y un buen día el gato desapareció. Marielle lo buscó durante varios días, llorando. Tenía mucha pena por haber perdido a su amigo, hasta que un día su padre le dijo que había llevado a aquel diablo a la Sociedad Protectora de Animales para que se ocuparan de él otras personas. Marielle le pidió que fueran a buscarlo, pero las súplicas de su hija no lo conmovieron en absoluto. Siguió inflexible. Ya no tendrían más animales en casa. Punto final. Jean no estaba nunca enfermo. Estaba muy orgulloso de su trabajo y de su familia.
Había triunfado en la vida y todo estaba bajo control. Eso lo complacía. Estaba muy satisfecho y se preguntaba por qué la gente tenía problemas. La vida no era tan complicada como algunos se figuraban. Todo era cuestión de organizarse. El dinero entraba con regularidad y Jean empezó a invertir en bolsa seriamente. Todo iba bien. Después de 15 años de esa vida tan bien organizada y planificada, las cosas empezaron a cambiar. Los niños llegaron a la adolescencia y empezaron a acaecer una serie de dramas. Jean no comprendía lo que pasaba. Ya no podía controlar a sus hijos. El mayor había cogido su coche una noche sin su permiso y lo había traído con una gran abolladura. Lo había comprado hacía solo 3 meses. Le dio una seria reprimenda. El chico escuchó la lección de moral sin decir «esta boca es mía». Poco tiempo después, la policía llevó un día a casa al hijo menor completamente drogado. Jean estaba horrorizado. Esperaba que al menos los vecinos no hubieran visto nada. ¡Qué vergüenza! Tuvo que sermonear al pequeño también. Situaciones de ese tipo eran cada vez más frecuentes. Su hija quería abandonar los estudios y marcharse a la India, a pie, con uno de sus amigos. ¿A dónde íbamos a llegar? Pero qué viento de locura soplaba sobre su familia. Sin duda, era culpa de su mujer, que no había sabido educar a sus hijos con bastante severidad. También ella empezaba a estar cada vez más rara. Antes era sumisa y agradable, y últimamente estaba cada vez más difícil. Empezaba a discutir sus decisiones, incluso se negaba a participar con él en algunas actividades. Por ejemplo, no quería acompañarlo a jugar al bridge a casa del director, como siempre había hecho. Decía que se aburría. Desde luego, había sido un error dejarla ir a esos cursos de crecimiento personal que parecían haberle puesto extrañas ideas de independencia en la cabeza. Jean, que nunca había sufrido por nada, empezó a tener fuertes dolores de estómago. Le diagnosticaron una úlcera bastante avanzada. Habría que operar. Mientras estuvo en el hospital, a pesar de las numerosas llamadas telefónicas que hacía desde la cama, sus inversiones en bolsa cayeron vertiginosamente. Jean perdió una parte importante de sus haberes. Comprendió que empezaba a perder el rígido control que había ejercido sobre todo y sobre todos durante toda su vida. Llegaba para él la hora de la verdad. Mónica es directora de una compañía que fabrica materiales de construcción. En teoría, comparte esa responsabilidad con su cónyuge. En la práctica, es ella quien se ocupa de todo, porque su cónyuge, de tipo más bien esquizo, está un poco en las nubes. Hace muchos proyectos, pero no tiene sentido práctico, de modo que ella lo lleva todo, la organización de la casa y de la compañía. Está muy a gusto en su papel, planifica, organiza y dirige, con mano firme y una plantilla de 20 empleados. Al principio de su matrimonio, tuvo 2 niños, a los que no ha podido atender mucho, pues sus ocupaciones le absorben todo el tiempo. Pero siempre se ha ocupado de que tuvieran todo cuanto necesitaran materialmente, en especial un buen colegio y una buena educación. Es una mujer responsable. Siempre ha cuidado su cuerpo físico. En verano juega al golf, su deporte favorito. Le gusta ir a las fiestas que se organizan en el club, donde se relaciona con gente bien, de su mismo nivel social. Va siempre muy bien vestida, con sobriedad, pero con elegancia. Está muy orgullosa de su éxito social, que ha conseguido gracias a su mucho coraje y a su fuerza de voluntad. En efecto, al principio la vida la había tratado con dureza. La muerte de su madre le causó un impacto terrible. Tenía solo 8 años. La quería mucho. Una pena tremenda le partió el corazón. Fue como si algo se hubiera cerrado en ella, para no sentir pena nunca más. Decidió que, a partir de aquel momento, ya era lo suficientemente mayor para desenvolverse sola en la vida. Dejó muy pronto el colegio y se puso a trabajar en el comercio.
Como era inteligente y trabajaba muy bien, acabó ocupando puestos de bastante responsabilidad. Cuando se casó, tenía mucha experiencia en el mundo de los negocios, por lo que no tuvo ninguna dificultad en hacerse cargo de la compañía de su marido. Siempre había tenido pequeños problemas de salud, que remontaba con facilidad gracias a su fuerza de voluntad, hasta el día en que cayó verdaderamente enferma, un cáncer. Tuvo que abandonar por completo su actividad profesional para cuidar de sí misma. Al principio se resistía a aceptar la enfermedad. Como era inteligente, buscó ayuda y la encontró en un amigo psicoterapeuta. Finalmente, aceptó su situación. Se dio cuenta de hasta qué punto estaba cerrada a la vida. Lo estaba en realidad desde sus 8 años. Podía haberse anquilosado más, hacerse más rígida, pero no. Supo aprovechar la ocasión para reflexionar, para hacer balance de su vida y darse cuenta de que no era invulnerable, sino de que la invulnerabilidad podría ser una cualidad. Se abrió a sus allegados, aceptó que se ocuparan de ella, abandonó el control y se sintió muy bien. Reapareció la energía de su alma. El sistema de defensa de esta estructura es la insensibilidad y un gran control mental. La persona siente pocas emociones o ninguna. La vida está dirigida por la mente inferior, que ha desarrollado unos automatismos con los que controla cualquier situación. El intelecto suele estar bastante desarrollado. Esa actitud lo requiere. El corazón está cerrado, frío. Todo ocurre en la cabeza. Los ejemplos de Jean y Mónica dan una idea global del tipo de comportamiento generado por esta estructura. ¿Cuáles son las experiencias pasadas que han podido generar semejante tipo de comportamiento? Experiencias de vidas pasadas que están en el origen de la estructura rígida. Esta estructura proviene de un intenso sufrimiento que el individuo no ha podido asimilar. En un momento en que su corazón estaba abierto y dispuesto a sentir vivamente cualquier emoción, sobrevino una situación tan dolorosa que el individuo no la pudo soportar. Era demasiado sufrimiento. Entonces se le heló la sensibilidad y el corazón se le cerró por completo, para no sentir nada nunca más. El caballo hizo una espantada que costó muy cara, así que se lo dejó atado al borde del camino. Durante el ejercicio de respiración, Brigitte entra espontáneamente en contacto con una vida pasada, que se desarrolla ante los ojos de su conciencia con una nitidez increíble. He aquí lo que cuenta. Soy un caballero, perteneciente a la nobleza española del siglo XVII aproximadamente. Estoy casado con una mujer muy guapa, Rosalía, a la que quiero más que a nada en el mundo. No solo es hermosa, sino muy inteligente, tiene un gran talento musical y un encanto divino. Me quiere muchísimo y somos muy felices. Nos veo a los dos en una recepción que ofrezco en mi castillo. Ella lleva un vestido largo, de un color muy vivo, y tiene los cabellos recogidos en un bonito peinado. Está resplandeciente de hermosura. Me siento tan orgulloso de estar a su lado. De pronto desaparecen esas imágenes y me veo a su cabecera. Está enferma. Tiene una enfermedad que ninguno de los médicos que he hecho venir de todas partes del reino ha sido capaz de diagnosticar ni de curar. Mi mujer se muere. No puedo tolerarlo. Me hablan de un sanador que vive a 2 días de camino y que tal vez podría hacer algo. Decido ir a buscarlo yo mismo, para traerlo al castillo lo antes posible. A caballo y forzando la marcha, podría llegar en menos de un día. Apenas pongo el pie en el suelo, le expongo mi súplica. Es un poco reticente al principio, pero ante mi insistencia y mi generosa oferta de dinero, acepta venir conmigo. El tiempo que tarda en preparar sus remedios me parece interminable, y partimos sin tardanza. Pero cuando vuelvo a montar en mi caballo, me ahoga una terrible angustia, una intuición que rechazo con violencia. Rosalía acaba de morir. No, no es cierto.
Vámonos, sanador, vámonos rápidamente, que el tiempo apremia. Llegamos al castillo unas horas más tarde. Corro a la habitación y me acerco a la cabecera de la cama de mi querida esposa. No respira. Está muerta, no puedo creerlo. Su madre y su hermana entran con discreción y asienten tristes con la cabeza. No, me hace demasiado daño. Entonces parece como si un bloque de hielo cayera sobre mi corazón. Nada podrá ya calentarlo nunca. Se enfría todo mi ser. Mi rostro se hace impasible y mi sensibilidad se atrofia para no sentir nunca nada más, para no sufrir. Tienen lugar las exequias. Yo no hablo con nadie. Mis hijos lloran, pero a mí me da igual. Tengo el corazón tan cerrado como la tumba de mi muy amada esposa, y así seguiré teniéndolo. Continúo viviendo así, frío y distante. Ya no me ocupo de mis hijos, que he dejado en manos del ama de llaves. Y así voy envejeciendo, cada vez más taciturno y más aletargado emocionalmente. Muero con una resolución anclada en el fondo de mi ser. Amar, tener el corazón abierto, tener sentimientos, todo eso hace mucho daño. En adelante no quiero sentir nada. Para protegerme he de tener el corazón cerrado. En su vida presente, Brigitte tiene en efecto una estructura rígida. Era consciente de que faltaba en su vida algo importante, en particular en sus relaciones. Parecía como si no tuviera sentimientos, se mantenía más bien lejos del amor. Ante las efusiones emocionales se sentía a disgusto. Siguiendo un largo proceso de interiorización, consiguió desactivar esa dinámica y encontró en sí misma una nueva fuente de energía, desconocida para ella hasta entonces, que le devolvió la capacidad de amar, de sentir y de vibrar con la vida. En el caso de Brigitte, la estructura fue creada a partir de una intensa pena del corazón. Otras experiencias, si son muy dolorosas, pueden llevar igualmente al letargo emocional. Por ejemplo, una joven, también de estructura rígida, entró en contacto con un recuerdo en el que, siendo muy niña, se vio presenciando la tortura de sus padres, a los que después mataron y echaron a una fosa común. Los vio muertos encima de un montón de cadáveres, después de haber oído sus gritos desgarradores durante la tortura. Era demasiado, había que bloquear el sufrimiento para protegerse, y eso fue lo que hizo. Pero llevó esa memoria consigo y vino a esta vida con un corazón de piedra. Podemos juzgar a las personas por su conducta, por su frialdad, por su indiferencia, cuando sabemos que ha sido un intenso sufrimiento lo que las ha llevado a tener esa actitud. Como ocurre con las demás estructuras, a ninguno de nosotros nos han faltado ocasiones de tener este tipo de experiencias a lo largo de nuestras numerosas vidas. Basta observar la historia de la humanidad, con todas sus guerras, invasiones, brutalidades colectivas o personales, etc., para comprender fácilmente que el inconsciente colectivo esté cargado de ese sistema de defensa. Bien sea una separación brutal de los padres o de los hijos, o la pérdida inesperada de un ser querido, el cónyuge, el amante, un hijo, o un horrible espectáculo de torturas o de injusticias impuesto a seres queridos, etc. Lo que supera los límites de lo soportable dará lugar a un bloqueo emocional. El factor común es la brutalidad del choque emocional. Que la persona haya vivido en sí misma esas situaciones o que las haya incluido a su bagaje personal en resonancia con la carga del inconsciente colectivo no tiene importancia práctica. Lo que importa es saber que esas memorias están alojadas en nuestro inconsciente y que debemos desactivarlas para encontrar de nuevo la totalidad de nuestro ser y la libertad de vivir con plenitud. Experiencias de la vida presente que favorecen la recreación de la estructura rígida. El bebé es muy sensible emocionalmente. Acaba de llegar de los mundos superiores, donde ha estado en contacto con la sensibilidad de su alma. Está abierto y su sistema emocional es muy receptivo.
todavía no ha tenido tiempo de construir o de reconstruir un sistema de defensa concreto hasta el día en que una circunstancia reactive sus memorias. Como ocurre en las demás estructuras, no es preciso que sea un hecho dramático. En el caso de Jean, del que hemos hablado al principio del capítulo, la estructura rígida se había actualizado por diversas circunstancias de la infancia. Una en particular aclara su reacción ante la presencia del gatito en casa. Durante los primeros años de su vida, Jean vivía con sus padres en una casa situada fuera de la ciudad. Había crecido en compañía de un gran perro, Amadeus, que sus padres habían acogido a la muerte de su abuela. No era un perro joven, pero se había hecho muy amigo de Jean. Disfrutaba mucho jugando con él, y le encantaba dormirse rodeando con sus bracitos el suave cabello de Amadeus. Cuando Jean tenía apenas 7 años, sus padres se trasladaron a vivir a la ciudad. Encontraron un apartamento muy bonito en un edificio nuevo, justo lo que estaban buscando. Solo había un problema, y era que en aquel edificio estaba prohibido tener animales domésticos. No importaba, el perro era ya viejo y empezaba a estar enfermo. Se desharían de él. No le dirían nada a Jean para que no hiciera de ello un drama. Unos días antes de la mudanza, mientras estaba en el colegio, sus padres llevaron al perro a la Sociedad Protectora de Animales, y al llegar a casa, cuando Jean lo buscó, le explicaron la situación. Cuando comprendió que no volvería a ver a su gran amigo nunca más, fue como si le hundieran una piedra en el pecho. Era tan grande su pena que se le heló el corazón para no sufrir. He aquí otro ejemplo de las condiciones que facilitan la recreación de la estructura rígida. Ted y Josette conviven desde hace 5 años. Tienen 2 niños pequeños, Sylvain, de 3 años, y Víctor, de 18 meses. Su relación es cada vez más difícil y por fin Josette decide abandonar el domicilio familiar para irse a vivir con otro amigo. Se lleva al pequeño Víctor. Ted cuidará de Sylvain. Una semana después de la separación, Ted va a llevarle a Josette algunos efectos personales. Cuando llega a la casa, le pregunta a Sylvain si quiere entrar. Dice que sí. Josette está muy tensa, pues su nueva relación empieza ya a ser muy difícil. Mientras Ted y Josette intentan ponerse de acuerdo respecto a ciertas cuestiones materiales, Sylvain juega con su hermanito. Cuando llega el momento de marcharse, Ted llama a su hijo. «Vamos, Sylvain, vámonos a casa». Sylvain dice: «Me gustaría quedarme aquí esta noche». Sylvain mira a su madre para saber si está de acuerdo. La respuesta llega de inmediato con mucha sequedad. «Ni hablar. Se sobreentiende, no me faltaba más que eso». Sylvain no dice nada. Recibe el rechazo como un latigazo en el rostro, cargado con toda la energía de impaciencia de su madre, que en realidad no va contra él. Pero eso él no lo puede saber. Le hace mucho daño. Su padre lo coge de la mano y se van. Unos meses más tarde, hablando en el coche, Ted le pregunta a Sylvain: «¿Tienes alguna amiguita?» «Tengo 3». «¿3?» Y Sylvain responde: «Sí, porque así, si una se va, todavía me quedarán 2». Sylvain podría haber reaccionado de un modo más emocional, reactivando más bien el abandono, pero reaccionó bloqueando el sufrimiento, seguramente porque el rechazo de su madre le hizo entrar en resonancia con una experiencia dolorosa procedente de un pasado lejano. Se activó el sistema de defensa basado en el control y en el cálculo, para protegerlo de sufrimientos posteriores de ese mismo tipo. Con el tiempo Sylvain se hizo abogado. En la actualidad, es un hombre guapo, intelectualmente brillante, con mucho éxito en su profesión. Sigue soltero, porque considera que las relaciones afectivas son un estorbo. Tiene varias amantes, con las que tiene relaciones físicas de vez en cuando, hasta el día en que la fuerza de su alma lo empuje a abrir un poco su corazón, y se atreva a enfrentarse al sufrimiento no asimilado que data de su infancia, y probablemente de más lejos.
Es fácil imaginar la multitud de escenarios que pueden reactivar ese tipo de memorias y reconstruir un bloqueo emocional análogo al primero. Pueden ser situaciones violentas que la persona ha vivido en su vida presente, que las ha sufrido ella misma o de las que ha sido testigo. Los acontecimientos de Bosnia han debido de bloquear el corazón de muchos niños y de muchos padres. O situaciones dolorosas en el seno de la familia, el padre que pega a la madre o a los hijos, abusos sexuales, etc. Pero a veces bastan situaciones menos espectaculares, como la muerte de una abuela a la que se quería mucho, la separación del padre o de la madre debido a un largo viaje, un divorcio como en la historia de Sylvain, la muerte de un hermano o de una hermana al que se estaba muy unido, o una situación en apariencia tan intrascendente como la historia del perro de Jean. Como hemos visto antes, si la memoria emocional está muy cargada, cualquier circunstancia en apariencia banal puede reactivarla con facilidad. Sistema de defensa de la estructura rígida. Miedo básico de la estructura. Miedo a sentir. Miedo a la vulnerabilidad emocional. Miedo a perder el control. Carga emocional. Emociones congeladas. Insensibilidad emocional. Sistema de defensa, letargo emocional, rigidez mental y control mediante la actividad de la mente inferior, querer tener razón, dominar, estrechez de espíritu. Declaración de la estructura. Todo está bajo control. No sentiré nada. No os aproximéis a mí. No me toquéis. Consecuencias internas de este sistema de defensa. El plano emocional está bloqueado. Además, como el mecanismo se constituyó bajo los efectos de un choque inesperado, el sistema de defensa crea un control mental en el entorno para que no sea cogido por sorpresa nunca más, y no correr así el riesgo de tener que sentir. El caballo no volverá a desbocarse inesperadamente. Se le ata con fuerza y se le deja al borde del camino, y es el cochero el que se baja de su asiento y el que en adelante tirará del carruaje. De esa forma, tiene la seguridad de no ir a parar a la cuneta, pero tampoco irá muy lejos. El miedo a perder el control condicionará todo el comportamiento. Así como el psicópata es muy emocional y experimenta un gran placer viéndose admirado y sintiéndose popular, el rígido no siente nada, no quiere sentir. Considera que sentir es una debilidad, porque sus memorias activas llevan permanentemente un mensaje que dice sentir hace daño. Así que el rígido piensa, calcula, prevé, planifica, y para dirigir su vida confía solo en sus percepciones mentales. El cochero se ha convertido en rey. Aprende a desarrollar una voluntad muy fuerte, pero la pone al servicio de su protección. Esto le servirá positivamente cuando transforme su estructura. No manipula como el psicópata, él dirige, domina y controla con frialdad. Comportamientos típicos de la estructura rígida. Actitud general ante la vida, control y rigidez mental. El bloqueo emocional ha hecho que se desarrollara muchísimo el aspecto mental de la mente inferior. De modo que las características de la mente inferior que encontramos en esta estructura son sólo las de la parte mental, puesto que la emocional está totalmente bloqueada. Son las siguientes. Una estructura mental muy rígida, quiere tener siempre razón, estrechez de espíritu. En general es muy brillante intelectualmente. Como predomina en él la energía mental, le apasiona el estudio intelectual, tal como se propone en el mundo occidental, es decir, cartesiano, racional. Pero eso no significa que sea inteligente para otras cosas, no lo es para la apertura, ni para la creatividad, ni para la intuición. Solo funciona por la lógica, analiza y raciona constantemente. Todo ha de tener una explicación. La intuición para él es una debilidad de la que hay que desconfiar. Es disciplinado, rutinario, sistemático, previsible, organizado.
total ausencia de originalidad y de creatividad. Le dan horror los cambios, la improvisación y las sorpresas. Todo ha de estar previsto y planificado. Orgullo frío y un sentimiento de superioridad que proviene del intelecto. Negación o bloqueo de cualquier sentimiento profundo. Emociones controladas y racionalizadas. Materialismo. Interesarse por lo material permite no sentir. Se pone rígido ante cualquier expresión emocional de alegría, de amor o de gratitud, y también de pena o de tristeza. Está siempre muy serio. Cuando se está atrapado en esta estructura, no se ríe uno a menudo, no porque esté triste, no se tienen sentimientos, sino porque en el mecanismo de la mente no existe la alegría. Suele desenvolverse solo, confunde su aislamiento con autonomía. Le dan horror los grupos, a no ser que los dirija él. En ese caso, guardará las distancias con las personas que están a sus órdenes o bajo su dirección. Dirigirá de forma intransigente e inflexible. Lo que más detesta el rígido y de lo que más huye: las efusiones emocionales, los besos y abrazos, los grupos, la gente, que lo toquen física o emocionalmente. Todo lo que de una forma u otra pueda hacer vibrar una cuerda emocional y todo lo que pueda flexibilizar el cuerpo físico. La danza y cualquier manifestación de exuberancia física. Las relaciones de pareja y las relaciones en general. Corazón de hielo. La estructura rígida cercena la sensibilidad en el seno de la personalidad y por lo mismo la apertura al amor. Es un foso, una fisura muy distinta de la del psicópata, que utiliza el amor para seducir y manipular. El rígido bloquea esa energía y la sustituye por un mecanismo mental de dominación y de control. El psicópata domina utilizando la energía del corazón con fines egoístas, el rígido utilizando su potencia mental. En las relaciones, además de la actitud general descrita antes, encontramos las siguientes pautas de comportamiento. Trata de controlarlo todo, de modo que será fundamentalmente de tipo dominador. Escogerá con frecuencia un cónyuge de una de las estructuras del tipo dominado, maso, oral o esquizo. Hace frente al conflicto mediante la argumentación lógica, la indiferencia y el desprecio. Comunica racional y superficialmente, no puede expresar sus sentimientos. Frialdad e insensibilidad. Dureza y egoísmo. Orgullo. Desprecia a los demás y los manipula con frialdad. Calculador, distante. Fanatismo glacial. Así como el psicópata se rodea de personas del sexo opuesto para mantener siempre a su alrededor una corte de admiradores o admiradoras, el rígido, en cambio, hombre o mujer, tenderá a rodearse de hombres. Es fácil de comprender, porque culturalmente a los hombres se los condiciona y estimula desde la infancia para que se construyan una estructura rígida. En las relaciones familiares es autoritario, impone su voluntad de forma dura y directa, insensible al afecto de los padres o de los hijos, no sabe escuchar, se aísla a menudo, salvo si tiene también la estructura psicópata. Le dan horror las fiestas y reuniones en las que la gente se divierte y se ríe mucho. En nuestro ámbito cultural, esta estructura se ha potenciado especialmente en la educación de los niños de sexo masculino. Los hombres no lloran, por lo que se da con más frecuencia entre los varones. Además, existen otras condiciones físico-energéticas ligadas a la polaridad sexual del cuerpo físico, metabolismo, hormonas, etc., que hacen que una persona del sexo femenino tenga por lo general menos bloqueadas sus emociones. Si en el momento de la elección de la encarnación se quiere expresar una estructura rígida, se elegirá preferentemente un cuerpo de sexo masculino. Por supuesto que esto es en líneas generales,
pues encontramos también mucha rigidez en algunas mujeres. El tipo de mujer rígida es bien conocido: la mujer frígida y desabrigada, la mujer de negocios que asume el papel de hombre de negocios, la rígida superiora de un convento, la madre de familia dura e insensible, la profesora severa, la investigadora imbuida de su papel, la mujer rica, altiva y fría, etc. Si en las recientes series norteamericanas encontramos este tipo de comportamientos llevados al extremo, es porque lo mismo que ocurre con las otras estructuras son una realidad en el inconsciente colectivo actual. La sexualidad. La estructura rígida en una mujer se traduce con frecuencia por una ausencia total de relaciones sexuales, sea por falta de interés, sea por frigidez. Se comprende fácilmente: en las relaciones sexuales, la feminidad de la mujer la lleva a desempeñar un papel más bien yin, receptivo, sensible y abierto. Para tener un orgasmo hay que relajarse y abandonarse, y eso es insoportable para la estructura rígida. El hombre rígido vivirá sin problemas sus relaciones sexuales. Se las arreglará para mantener siempre el control y dominar la situación. Tendrá relaciones puramente físicas, desprovistas de todo sentimiento. Actitud típica: en cuanto finaliza el coito, el hombre rígido no mirará a los ojos de su pareja para decirle que es hermosa y que la quiere, a menos que la magia del amor lo haya hecho salir de su estructura momentáneamente. Se pondrá a leer el periódico o hará una llamada de teléfono para hablar de algún asunto importante, o se irá a fumar un cigarrillo pensando en cosas que no tienen nada que ver con lo que acaba de pasar. El cuerpo físico. La forma del cuerpo. En general es guapo y bien proporcionado. La energía está repartida más o menos por igual en todo el cuerpo, aunque hay mucha en la cabeza. La salud. El rígido tiene siempre buena salud, o al menos así lo pretende, y esto por dos razones. En primer lugar, reconocerse enfermo sería dar muestra de debilidad, ni soñarlo. Su orgullo le impide mostrarse vulnerable. No es que le interese dar de sí mismo una imagen espectacular, como al psicópata, pero sí de superioridad y de invulnerabilidad. En segundo lugar, no siente nada, así que no nota las señales de aviso de un cuerpo físico fatigado o doliente. Dirige su cuerpo, como el resto de su vida, con la cabeza, de forma despótica, según sus ideas y no según sus sentimientos, puesto que no los tiene. Si se interesa, por ejemplo, por alguna de las técnicas alternativas de la salud, después de leer algún libro, decidirá hacer un ayuno prolongado, sin tener en cuenta si eso es apropiado para él o no. O bien, decidirá correr 5 kilómetros diarios y lo hará, contrariamente a otras estructuras que toman decisiones que no mantienen casi nunca. Hará deporte a menudo, se someterá a un entrenamiento regular, es decir, que en apariencia cuida su cuerpo físico, es disciplinado. Cuando haya transformado la estructura, esta será una de sus cualidades, pero entre tanto, su falta de flexibilidad y de sensibilidad lo lleva a tratarse a sí mismo con dureza, con la misma dureza con la que trata todo lo que lo rodea. Tiene una fuerza de voluntad inflexible, y su cuerpo acabará por resentirse. El aspecto rígido de la personalidad lo empujará a consumir muchos cigarrillos, lo que tiene una explicación. La expresión de las emociones dilata los vasos sanguíneos, mientras que el tabaco los contrae. Por instinto, la estructura rígida tenderá a utilizar el medio físico para contrarrestar la posible emergencia de las emociones. Cuando caiga enfermo, será de repente. La estructura se derrumba de pronto. Durante mucho tiempo, todo ha sido reprimido, todo ha estado bajo el control de la mente inferior, pero en un momento dado, el cuerpo ya no puede soportar las exigencias que se le imponen, está gastado y se desmorona. Llegar a ese punto requiere tiempo, no suele producirse antes de los 50 o 55 años.
como mantenerlo todo bajo control, las emociones, las personas que lo rodean, el trabajo, los proyectos, las finanzas, etc., produce un gran estrés, aparecen las enfermedades típicas de este. El agarrotamiento interno para no sentir nada puede causar con el tiempo otro tipo de enfermedades. Los rígidos son inflexibles, están endurecidos, y esa dureza, ese agarrotamiento se propaga por todo el cuerpo. No sorprenderá, pues, que tengan enfermedades óseas, artritis, por ejemplo, o musculares, además de úlceras de estómago y crisis cardíacas, todo ello debido a las rígidas condiciones a las que ha sometido al cuerpo y al sistema nervioso. Cuando al fin aparece la enfermedad, la persona se encuentra desvalida, pues nunca ha sabido pedir ayuda. Convertirse en alguien vulnerable y dependiente le resulta terriblemente doloroso. Es lo que ha tratado de evitar durante toda su vida. Puede ser la ocasión de una profunda toma de conciencia. Si la persona resiste y se aferra a su rigidez a pesar del mal estado de su cuerpo físico, no tendrá ninguna posibilidad de sanar y llevará su rigidez y su sufrimiento hasta la tumba. Automatismos en la indumentaria. El rígido da mucha importancia a su aspecto externo. Pero contrariamente al psicópata, que presta mucha atención a la ropa para hacerse notar, el rígido no quiere llamar la atención. Viste bien, con elegancia y sobriedad. Estilo gente de negocios, convencional. No quiere revelar nada de sí mismo, por oposición al psicópata, que se expone a la luz del día. Su forma de vestir no debe atraer la atención de nadie, además ha de servir para guardar las distancias con los demás. El aspecto energético. El sistema energético de la estructura está bastante equilibrado y no parece tener más energía en un lugar de su cuerpo que en otro. Lo que sí se observa, en cambio, es que tiene poca vibración, poco color, está como petrificada. Es la expresión exacta de lo que ocurre en su conciencia. Pese a todo, se nota una intensa actividad en la cabeza, especialmente en la frente. Los rígidos funcionan por la voluntad. La energía es fría, controlada y no entra en relación con la de los demás. La falta de irradiación, de brillo, tiene un origen muy distinto al del maso. En la estructura maso, la energía está compactada, aplastada y congelada por el sentimiento de impotencia, por la rabia y la cólera. Aquí no es cuestión de sentimientos, todo está controlado por la mente, que nunca permitirá que irradie el corazón, así de simple. Relación con el mundo material y con el dinero. El rígido suele triunfar en el aspecto material y económico. Lleva sus finanzas de forma ordenada, prevé, planifica, calcula y no deja nada al azar. Su coche, su casa, todas sus posesiones están siempre limpias y ordenadas. Todo está bien colocado. La cocina de un rígido, por ejemplo, está siempre impecable. Es un modelo de organización. Lo mismo que todas las habitaciones de la casa. Su estilo de vida es en general muy convencional. La relación con el poder. Las estructuras rígida y psicópata se interesan por el poder, pero por razones muy distintas. En esta estructura, en la que el sistema de defensa está basado en el control, se buscará el poder para eso, para controlar. Ser amado o admirado importa poco. El rígido no necesita público. No le importa ser odiado, siempre y cuando tenga poder y controle la situación. El rígido impone su voluntad de forma dura e inexorable. No es flexible ni complaciente, y dar gustos a los demás es lo que menos le preocupa. Se lo encuentra con frecuencia en los puestos de poder, donde también puede haber psicópatas, pero su conducta es muy distinta. Trabajar en la sombra no molesta al rígido, si es él quien tira de los hilos. El trabajo. Se encontrarán pocos rígidos en profesiones que impliquen relaciones humanas. El rígido no quiere estar en relación con nadie. Eso le ha hecho demasiado daño en el pasado. Prefiere trabajar solo, o bien con otros rígidos que tácitamente
hacen su mismo juego. Los rígidos triunfarán por lo general en los negocios, un campo en el que no hay lugar para los sentimientos, por no decir que son más bien inoportunos. Tienen como bazas la disciplina, la fuerza de voluntad y el control de las emociones. Para tener una imagen sobrecogedora de lo que puede ser un conjunto de rígidos trabajando al unísono, basta entrar en la bolsa de Nueva York un día cualquiera. Ninguna estructura puede resistir ese tipo de trabajo salvo la rígida, al menos durante algún tiempo. Se encontrarán muchos rígidos en el ejército, sobre todo en el escalafón superior. La organización, la disciplina, la poca importancia que se da a los sentimientos, el poder autoritario, etc. Todo eso encaja perfectamente con la estructura rígida. Se hallan también con frecuencia en trabajos en los que actúe sobre todo la mente, como director administrativo, planificador, contable, etc., y en especialidades en las que se pueda prescindir del contacto humano. Los ordenadores, por ejemplo, son un paraíso para los rígidos, pues ante una pantalla no hay ningún riesgo de confrontación sentimental. La política también puede ser su campo de acción. Si predomina la estructura rígida, preferirá estar entre bastidores, como consejero o eminencia gris. Si tiene además algo de estructura psicópata, estará en el escenario. Sus características psicópatas le servirán para dirigirse al público y las rígidas para no sufrir. La sociedad actual, que potencia de tal modo el éxito material, le va muy bien a la estructura rígida, aunque acaba por costarle muy caro, sin contar con que su éxito no es el verdadero éxito de la vida. El servicio. La personalidad rígida estará totalmente cerrada al servicio a los demás. En todo caso, si participa en buenas obras, lo hará como expresión de un deber social, nunca por simpatía. Las trampas de la búsqueda espiritual. Si la personalidad rígida está interesada en seguir un camino espiritual, buscará una enseñanza que requiera regularidad o una disciplina ascética que exija reprimir las emociones con el pretexto de sublimarlas. Por ejemplo, el ascetismo judio-cristiano o el ascetismo japonés, estilo zen. Esas disciplinas tienen su razón de ser si se practican conscientemente y con toda libertad. La meditación zen, por ejemplo, puede ser una vía que conduzca a la liberación de la mente inferior y a la auténtica realización de sí mismo, pero si no está uno alerta, el ego puede tomar el mando. El rígido puede practicar la meditación todos los días durante varios años y seguir con la misma frialdad de corazón. Todo queda en la cabeza, no logra el contacto con el alma porque no ha trabajado las obstrucciones emocionales, solo las ha reprimido. Incluso si la disciplina practicada no le permite adquirir cierto dominio de sí mismo y fuerza de voluntad, le faltará algo esencial a causa de sus limitaciones. En cambio, cuando se haya transformado, le quedarán unas cualidades características, en especial un equilibrio y una fuerza de voluntad muy sólidas. Además, si la persona sigue el camino espiritual con verdadera sinceridad y valentía, tarde o temprano, su alma le presentará unas circunstancias que le permitan rectificar el aspecto limitado de su práctica. Tarea a realizar para su transformación y algunas sugerencias prácticas. Aunque nunca lo confesará y ni siquiera es consciente de ello, el rígido se encuentra en un estado de profundo sufrimiento. Su psique es muy sensible y ha tenido que anquilosarse para protegerse. Detrás de un duro caparazón se esconde un ser de gran sensibilidad. Ya no siente nada, pero su alma sufre y está esperando que se produzca la curación para poder expresar de nuevo toda su sensibilidad. Por eso, digámoslo una vez más, no podemos juzgar a nadie. El rígido necesita calor humano y la alegría de un amor cálido. Necesita curar sus heridas para poco a poco atreverse a amar de nuevo. En mi práctica terapéutica
he visto que, cuando se produce, el proceso es muy hermoso, porque la estructura rígida no es complicada de deshacer, contrariamente a la del psicópata, solo requiere tacto y mucho amor. Y entonces asistiremos a la eclosión de toda la sensibilidad y la belleza interior que la persona tenía escondidas tras su caparazón. El rígido que quiera empezar a trabajar conscientemente en la liberación de su estructura deberá, con mucha suavidad, aprender de nuevo la apertura, tanto del corazón como del espíritu, estar más atento a los demás y profundizar las relaciones, descubrir de nuevo los beneficios de la ternura, poner los medios para abrir el espíritu a nuevas formas de ver las cosas. La lectura y las conferencias pueden servir para ampliar los puntos de vista. Dejar de criticar y de juzgar a los demás y dejar de querer tener siempre la razón. Abandonar el control, adquirir a cambio maestría y habilidades. Aprender a escuchar a los demás y acogerlos en su diferencia. Aceptar los beneficios de la relajación, escuchar música suave y de relajación guiada. Dejarse sorprender por lo imprevisto y crear ocasiones de sorpresa, planificar menos. Hacer muecas ante el espejo durante 1 minuto todas las mañanas. Dejar de tomarse tan en serio, aprender de nuevo a reír, a jugar, a encontrar al niño que lleva en su interior. Dejar que otros lo cuiden, por ejemplo, haciendo que le den masajes, dejándose acariciar, mimar. Ponerse ropa informal. Trabajar la flexibilidad, tanto física como psicológica, el baile, las castañuelas, el canto y otras actividades físicas no estructuradas lo beneficiarán. Atreverse a sentir y amar de nuevo. Una vez transformada, esta estructura ofrece maravillosas cualidades. La estructura rígida transformada. El dominio de las emociones es una de las grandes cualidades que aporta la estructura transformada. El rígido que ha encontrado su sensibilidad conservará la sencillez, el respeto y la discreción en sus impulsos emocionales. Ya no reprime sus emociones, sino que las acepta y las controla a la luz de su alma. La estructura rígida transformada proporciona, por lo tanto, una sensibilidad auténtica, sin sentimentalismos ni sensiblerías. Eso le permite tener tranquilidad, equilibrio y objetividad, cualesquiera que sean las circunstancias, de modo que es una persona muy sensible y muy equilibrada, sólida y flexible al mismo tiempo. Pero como no le interesa entrar en el juego emocional en el que están atrapadas la mayoría de las personas, es posible que la sociedad la juzgue todavía un poco fría. La aparente insensibilidad de la estructura rígida transformada es muy distinta de la insensibilidad real del rígido aprisionado en su estructura. En el último caso, proviene de un cierre sistemático a cualquier emoción, de un rechazo a cualquier sentimiento, mientras que en el primero proviene de una presencia consciente, de una sensibilidad adecuada, que rechaza perder su energía en torbellinos emocionales inútiles. El intelecto, generalmente muy desarrollado, le da una gran claridad mental, que ya no está limitada por la rigidez de la estructura, y una gran apertura de espíritu procedente de su transformación. Pondrá a su gran fuerza de voluntad al servicio de la humanidad, contribuyendo de un modo concreto a su bienestar. Será un excelente organizador, porque, además de tener muy bien estructurada la mente, ahora sabe ser sensible al aspecto humano y no hace un problema de ello. Por eso será también muy buen negociador, distinto del psicópata transformado, pero no menos eficaz. No temerá asumir grandes riesgos y podrá impulsar y sostener grandes causas. Como el miedo es un mecanismo esencialmente emocional, le resulta fácil dominarlo,
El coraje, la valentía y el heroísmo se contarán entre sus cualidades. Se convertirá en un excelente consejero, ayudando a otros a superar sus propios límites, a adquirir mayor fuerza de voluntad y a desactivar el mecanismo del miedo. En la estructura transformada encontramos también una gran pureza de sentimientos, mucha energía, verdadera grandeza de alma, un desprendimiento natural y un gran respeto por la autonomía y la libertad de cada uno. Un rígido transformado tiene el alma de un verdadero héroe, como los que vemos en el cine. Valiente, equilibrado, sereno, no pierde nunca su sangre fría, ni siquiera en situaciones críticas, sensible, pero justo lo que hace falta, en el momento adecuado y no más. Íntegro, inteligente, intuitivo, grata apariencia externa. A causa del condicionamiento colectivo al que se nos somete, por el momento nos muestran la estructura rígida transformada bajo rasgos masculinos. Pero las cosas cambian muy rápido, y las personas que han elegido un cuerpo de mujer tienen igualmente la posibilidad de desarrollar todas las cualidades de esta estructura transformada, lo mismo que los hombres. El mundo está lleno de heroínas valientes, equilibradas, sólidas e inteligentes, que junto a hombres de calidad contribuyen al bienestar de la humanidad y a que el mundo comience a ser algo diferente. Declaración de transformación. Elogio mi sensibilidad, la celebro, suelto las riendas, me atrevo a amar, siento profundamente mis emociones, las vivo en plenitud, con tranquilidad y con autenticidad. Tarea de contribución. Participar con su ejemplo de buena voluntad, de valentía, de superación, de equilibrio y de dominio en la organización de un mundo nuevo, de paz y de justicia. Estructura rígida. Resumen. Miedo fundamental de la estructura. Miedo a sentir. Miedo a perder el control. A ser vulnerable. Experiencias pasadas que están en el origen. Intenso choque emocional que entraña atar las emociones y perder la sensibilidad. Carga emocional, ninguna. Sistema de defensa. Control, dominación, frialdad, arrogancia y orgullo. Declaración del sistema de defensa. Todo está bajo control. No siento nada. Trabajo por realizar. Encontrar de nuevo la propia sensibilidad, la vulnerabilidad, la flexibilidad. Aceptar sentir de nuevo las emociones, las suyas y las de los demás. Atreverse a amar. Declaración de transformación. Acepto mis emociones y las vivo plenamente. Cualidades fundamentales que el alma debe reencontrar: la sensibilidad y la flexibilidad. Cualidades de la estructura transformada: buena voluntad, equilibrio, dominio de las emociones, valentía, heroísmo, pureza de sentimientos, mucha energía, desprendimiento, integridad. Será un valiente defensor de la libertad y de la justicia. Tarea de contribución: ser un ejemplo de buena voluntad y de valentía. Atreverse a asumir riesgos para salvar el planeta. ¡Bravo, rígido! ¡Bailemos! Y hasta aquí el capítulo sobre la estructura rígida, del libro La libertad del ser, el camino hacia la plenitud, de Annie Marquier. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo para escuchar este audiolibro. Si te ha gustado, te invito y te animo a darle un me gusta, a comentar el vídeo si tienes alguna duda, alguna pregunta o alguna sugerencia, a compartirlo si crees que esta información puede ser útil para otra persona, y si aún no estás suscrito al canal, te animo a hacerlo, ya que así me ayudas a llegar a más personas y a que el canal pueda ir creciendo poco a poco. De nuevo, muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo y espero verte en próximos capítulos.